Bueno, em, entonces, para ponernos un poco a tono, memorizar lo que veníamos viendo, recordarlo de nuevo. La semana pasada empezamos a trabajar con nuestros nuevos eh, conejillos de indias matemáticos, que van a ser los campos escalares, ¿no? O también llamadas funciones de varias variables. Particularmente estamos empezando a trabajar, o vamos a trabajar en matemática 2, por una cuestión de simpleza y también de utilidad, con los campos de dos variables independientes o las funciones de dos variables. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando específicamente con desmenuzar un poco la definición de función de dos variables. Vimos que era muy parecida a la de función de una variable, de función que ahora le vamos a llamar función escalar, y que aparecían acá implícitas dos conjuntos, o sea, asociados a los campos, que empezamos a verlos con un poco más de detalle y a tratar de obtenerlos y graficarlos, que eran el dominio o el conjunto de partida, ¿no? Y el conjunto imagen, al que llegaban, obviamente, las imágenes del campo. Entonces hicimos un poco estas aclaraciones, que el dominio, ¿no?, era este conjunto de todos los puntos en los cuales aplicar el campo tenía sentido, y que había casos en donde ese dominio iba a estar explícito, nos lo iban a decir, casos en que no iba a estar explícito y nosotros teníamos que obtenerlo, y en esos casos lo que obteníamos era el dominio natural, ¿no? O sea, el dominio natural era, en definitiva, el conjunto más grande en el cual aplicar ese campo tenía sentido. ¿De acuerdo? Ahí lo que teníamos que tener en cuenta eran las restricciones algebraicas y las restricciones del problema o del modelo. Bien, y lo que estuvimos haciendo también fue graficarlo. Es decir, graficábamos el dominio como una región en el plano coordenado y a la imagen como un conjunto real. ¿De acuerdo? Fue lo que hicimos la última clase. Lo hicimos en diferentes ejemplos, más o menos complejos, y vimos algunas técnicas o estrategias para poder hacer eso de una manera adecuada. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, trabajamos con ¿no? Entonces definíamos el dominio como un conjunto y lo graficábamos. Definíamos a la imagen como un conjunto y lo graficábamos. ¿Sí? Y así con varios. Teníamos trabajamos también con los ejemplos que teníamos de nuestro problema. Y acá aparecía esta restricción de que como el modelo estaba aplicado solamente en las posiciones dentro de una plaquita, eso también restringía el dominio, ¿no? Fue lo último que hablamos el otro día. Que más allá del álgebra, en este caso lo que teníamos eran restricciones propias del modelo, en lo cual el campo representaba algo. Vamos a trabajar hoy con otro conjunto asociado a los campos. ¿Qué otro conjunto asocian ustedes o encontrarían asociados a una función? O sea, cuando ustedes trabajaban con funciones escalares, trabajamos con tres conjuntos asociados. ¿Sí? Bueno, cuatro en realidad. Dominio, codominio, conjunto imagen, y había un cuarto conjunto asociado a las funciones. ¿Se acuerdan? O sea, un conjunto de elementos que se asociaba a la idea de función y que nos permitía obtener información sobre esa función. Uno de ellos era el dominio, que era el conjunto de todos los valores x en ese momento, los cuales la función tenía sentido de ser aplicada. La imagen, el codominio, era el conjunto más amplio donde llegaban las imágenes. El conjunto imagen era el conjunto propiamente dicho de las imágenes que eran alcanzadas a partir de la función. Y había un cuarto, solamente que lo usaron
hasta les diría más que los otros dos, más que los otros tres. Solamente que quizás no lo piensan como un conjunto. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Podría ser, pero no me refiero a eso. ¿Eh? ¿El conjunto solución? No, porque en una función no teníamos soluciones. Tenemos soluciones cuando a la función vos le igualás un número, por ejemplo. La Pero ley. la ley no es un conjunto, es la regla que relaciona los conjuntos. Ahora, ustedes, por ejemplo, graficaban, si yo les decía grafiquen el dominio de una función, lo graficaban sobre el eje X. Si querían graficar la imagen, lo graficaban sobre el eje Y. Ahora, si yo les digo grafiquen la función, ¿dónde graficaban a la función? En un plano XY, ¿no? Claro, y no dibujaban. O sea, básicamente ahí dibujaban algo sobre el plano. O sea, no era puntos aislados y separados. Ustedes dibujaban una curva, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa curva? Relacionada con una función. La gráfica de la función, ¿bien? La gráfica de la función es un conjunto también. ¿De acuerdo? Es un conjunto solamente que de puntos en el plano. ¿Sí? No es los otros, el dominio y la imagen, eran conjuntos reales. Eran conjuntos de números reales, puros. ¿No? Así, numerito. 7, 24, pi. En cambio, la gráfica de la función también era un conjunto que se relacionaba con las funciones, pero los elementos ahí no eran números, sino eran pares de números. Entonces no la podíamos graficar ni en el eje X ni en el eje Y, sino en un plano XY. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos servía la gráfica de la función? ¿Por qué nos era útil? En primer lugar, porque nos permitía reconocerlas. O sea, si yo les digo, bueno, tienen una gráfica de este estilo, ustedes ya me dicen, eso es una parábola, así que probablemente la función es cuadrática. ¿De acuerdo? Sin saber la cuestión algebraica, la ley algebraica de esa función, con ver la gráfica ya la podían relacionar. Y por otro lado, porque al ver la gráfica podían leer el dominio de la imagen. ¿Sí? O sea, si se fijaban cuáles eran los X para los cuales estaba dada la gráfica, tenían el dominio. Y si veían los Y, veían la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, la gráfica era un conjunto súper útil. Nos permitía reconocer la función y nos permitía hallar o leer los otros conjuntos asociados. La pregunta ahora es, ¿tenemos un conjunto parecido para los campos? O sea, vuelvo para atrás. Si yo tengo esta definición, ¿existirá algo similar a una gráfica? Y si existe, ¿cómo tendría que ser esa gráfica? ¿Cómo se la imaginan? ¿Dónde la voy a dibujar? En R3, ¿no? En el espacio. ¿Por qué? Porque ya ahora variables tengo dos independientes y una dependiente. Si tengo que dibujar todo, no me alcanza R2. Necesito R3. ¿De acuerdo? Y ahora, fíjense lo siguiente. Yo acá tengo los puntos de mi dominio. ¿Ok? O sea, estos puntos yo los voy a leer en el plano XY. ¿Se acuerdan? Bueno, primero eso. ¿Cómo se llevan con el espacio? ¿Trabajaron en Matemática 1? Sí, ¿no? Con vectores y rectas y esas cosas. Ok. Bueno, entonces, vamos a trabajar con nuestra estrategia más concreta para ver el espacio, visualizar el espacio, que son las esquinas, ¿no? Entonces, supongamos que esa esquina de ahí son mis ejes coordenados. La gente que está virtual agarra una esquina cualquiera de su casa. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que los tres ejes coordenados en R3 son perpendiculares entre sí, forman ángulos de 90. El problema que tenemos es que cuando lo graficamos en el plano, ahí se pierde, tenemos que imaginar la perspectiva, ¿no? Pero en general, por eso está bueno verlo en la vida real. Teníamos este eje como que salía hacia ustedes, habitualmente, ¿cómo lo llamábamos por convención? ¿Cuál era ese? Este, digamos, esa esquina de ahí. X, ¿de acuerdo? El X lo pensábamos como que venía hacia nosotros, que salía del papel hacia nosotros. El Y
sería el que recorre la pared de atrás y el Z el vertical, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ubico todas esas variables, ¿dónde va a estar el dominio? ¿En qué parte de todo esto vamos a leer el dominio? El dominio, en definitiva, era una región en el plano XY, ¿no? O sea, ¿en qué parte de todo de nuestra esquina va a estar? En el piso. ¿Ok? Entonces, ese dominio que yo ahí lo veo graficado, plano, ahora va a estar, lo voy a encontrar, como una región en el piso, como si fuera una mancha en el piso. ¿De acuerdo? Y después, sobre Z, van a estar las imágenes. Así que las imágenes las voy a leer en el eje vertical. Ahora, supónganse que yo me paro en una cierta posición. O sea, estoy acá en este punto XY. ¿Sí? O sea, mis pies, no mi altura. Entonces, a ese punto del dominio le va a corresponder una única Z. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a graficar? Un punto. El punto que tenga esa XY y la voy a subir, ese punto, Z unidades. ¿Sí? Su imagen en unidades y va a quedar el punto flotando, por ejemplo, acá. ¿De acuerdo? Me muevo un poquito. Tengo otro punto del dominio. Va a tener su Z. Va a haber otro punto acá. ¿Sí? Y así para cada uno de los infinitos puntos del dominio. ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué esperan ver? Tenemos tres opciones. En el espacio existen, en general, tres entes matemáticos. Bueno, cuatro. Puede aparecer puntos, ¿sí? Aislados. Puede aparecer curvas, ¿sí? Una curva sería algo que yo le puedo llegar a medir una longitud. ¿Ok? Lo larga que es, digamos. Puede aparecer una superficie. Una superficie es un elemento que tiene área, pero no tiene volumen. ¿De acuerdo? Como si fuera una hoja de papel flotando. ¿Sí? O puede aparecer un cuerpo. Un cuerpo es algo que tiene volumen. Es decir, que se desplaza o se incrementa en las tres dimensiones. Tiene un X, un Y y un Z. Entonces, tiene un cierto volumen. ¿Cuál de esas cuatro opciones creen ustedes que vamos a ver en este caso? ¿Un cuerpo? Ok. Entonces, tenemos un cuerpo. Por ejemplo, aparece un cubo acá flotando, ¿no? A ver, tengo algo, esto. Supónganse que la gráfica de mi campo escalar va a ser esto. ¿Dónde vería yo el dominio acá? Dijimos, en el piso, ¿no? Tendría como que verlo de arriba y ver la sombra que proyecta en el piso. Entonces, el dominio, si esta fuera la gráfica de mi campo, sería como un rectangulito en el piso. ¿De acuerdo? Ahora, para cada punto del dominio, yo busco la Z que le corresponde. ¿Cuántas Zetas encuentro? Por ejemplo, agarro uno de los puntos, trazo una recta vertical y atravieso, digamos, mi gráfico. Para cada punto XY, ¿cuántas encontraría si fuera este mi gráfico? Debería encontrar una. Pero acá, ¿cuántas encuentro? Infinitas, porque si yo lo atravieso encontraría todas estas. ¿Se ve? Y eso no puede pasarme. Yo no puedo tener más de una Z. Yo necesito una. ¿De acuerdo? Entonces yo ya ahí puedo ver que el objeto que va a ser la gráfica de mi campo, lo que no puede tener es espesor en Z. ¿De acuerdo? Para cada punto del dominio, cuando yo llego, tengo que encontrar un único punto en Z, no varios. Entonces, no puede tener volumen. ¿De acuerdo? No puedo yo encontrar varios zetas posibles, porque si no estaría no cumpliendo la definición de función. La definición de función me dice, a cada punto del dominio le corresponde una imagen, un único z. Entonces, no sirve. Bien. Entonces, ¿qué puedo llegar a encontrar? Una superficie. Bien. No tengo un papel cercano, ¿no? Pero bueno. Voy a usar lo más cercano que tengo a un papel, que es la tableta, ¿no? Entonces yo tengo esto, lo hago oblicuo. Supónganse que esto no tiene espesor, ¿no?
Entonces, lo mismo, veo el dominio mirando desde arriba, viendo cuáles son en el piso los posibles XY. ¿De acuerdo? Subo en uno de esos puntos. Atravieso la superficie y acá voy a encontrar un solo Z, que es lo que yo busco. ¿De acuerdo? Repito, supónganse que esto no tiene espesor, que fuera un papel prácticamente de espesor infinitesimal. Y ahora, fíjense que todos los puntos del dominio, cuando yo elijo cualquiera de esos infinitos puntos y subo, todos van a tener una Z. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería como la representación más adecuada. ¿Por qué no sería adecuada representarlo con una curva? Por ejemplo, una recta. No sé, imagínense un alambre. ¿Cuál sería el problema de representar a los campos como una curva? ¿Cuál sería el dominio? Supónganse que yo tengo un alambre que cruza acá, ¿no? Que esa sería la gráfica posible, hipotética, de mi campo. Si yo veo el dominio de esa curva, ¿no? ¿Qué vería sobre el plano XY? ¿Qué forma tendrían esos puntos? Una curva, ¿no? Sería como una recta sobre el piso. Y ya vemos que los dominios no tienen esa forma. Ustedes ya encontraron dominios. Los dominios no son una recta, son una región, ¿no? Son, o no sé, ustedes vieron el otro día, miren ahí ese. Bien, son todos esos puntos tienen que tener una imagen. Si la gráfica de un campo fuese una curva, su dominio también sería una curva. Y ya vimos que los dominios de los campos escalares en general no son una curva, son una región del plano. Bien, ocupan un cierto área. Entonces, no tendría sentido que de todos estos puntos las imágenes solo aparecieran en una curvita. ¿De acuerdo? Yo necesito que se expandan en 2 dimensiones. Entonces, en definitiva, las gráficas de los campos van a ser superficies. ¿Entienden? ¿Imaginan una superficie en su cerebro? O sea, algo que se extiende en área, pero que no tiene espesor, como si fuera una hoja. Lo que sí puede pasar es que se pliegue. Pero lo importante es que no lo imaginen como un cuerpo, ¿sí? Como algo macizo, sino como una cáscara. Esa sería la idea. Bien, entonces, hoy vamos a trabajar con eso, que son las gráficas. Esto es, por ejemplo, una gráfica de un campo escalar. Miren qué bonito. Bien, no se caiga, por favor, gracias. Bien, lo importante de esto es que cuando ustedes vean esto y sepan que es la gráfica de un campo, no imaginen que esto está relleno adentro. ¿De acuerdo? Es solamente una cáscara. Aquí, si miro como desde abajo, vería hueco esa cáscara celeste. ¿Sí? Es como si fuera un papel plegado. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que tienen las gráficas? Y que no son fáciles de dibujar. O sea, no son fáciles de imaginar y tampoco son fáciles de dibujar. Los quiero ver dibujando a mano eso en su hoja. Bien, quizás es fácil... Quizás es fácil copiarlo. Pero cuando yo les digo, les doy una ley y hagan la gráfica y ustedes tienen que llegar a esto, bueno, los quiero ver. ¿Se puede? Se puede, perfectamente. ¿Sí? Pero no es sencillo. Ahora ustedes tienen una gran ventaja que no tuvimos quienes estudiamos hace unos años, no tantos en mi caso, pero imagínense, que es que tienen software matemático al alcance de la mano. O sea, yo cuando estudiaba, entraba a internet que hacía ruiditos y se conectaba por teléfono, y básicamente abría una página que cargaba como 15 minutos en entrar, tenía que ponerle la ley y esperar unos 15 minutos que me muestre algo parecido a esto y con muchos menos píxeles. Y me llevaba como media hora llegar a la gráfica. Ustedes lo tienen en el celu, ¿de acuerdo? Entonces, mientras están estudiando, pueden hacer esto directamente y verlo y jugar y darlo vuelta y que sea interactivo para entenderlo mejor. Yo sé que el espacio es complicado para ver, pero aprovechen eso. Bien, no se queden con el papel y lápiz, aprovechen las tecnologías que tienen para trabajar. Entonces, esta va a ser una estrategia, es lo que vamos a ver hoy, pero
también sepan que en la época donde esto no se podía, nos arreglábamos de alguna manera para trabajar con esto. Entonces, encontramos una forma de trabajar con este tipo de representaciones de manera bidimensional. Entonces, aparecen este tipo de representaciones que se llaman mapas de contorno. ¿Ok? Lo veremos mañana probablemente, pero hoy olvídense. Pero sepan que si yo quiero graficar un campo, voy a poder o ir por el lado de las gráficas y de las superficies, o pensar en un mapa de contorno. ¿Ok? Ya veremos qué ventajas y desventajas tiene cada una. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, pero si ya podemos hacer esto, ¿para qué nos enseñan esto? ¿No? O sea, no es un capricho de gente vieja. Es porque cuando estudien, bueno, un poco sí, pero no nuestro. Cuando estudien otras asignaturas, muchas veces a los campos se los van a mostrar así. ¿De acuerdo? Porque está libros escritos por gente vieja, por supuesto. Entonces, no van a optar por dibujarles esto, van a optar por dibujarles esto. ¿Por qué? Por costumbre, ¿bien? Porque tradicionalmente se estudiaba así. ¿Bien? Un ejemplo de eso es algo que ustedes ya habrán visto, los diagramas de fase. ¿No? ¿Vieron diagramas de fase en química? Los diagramas de fase, ustedes para un gas, por ejemplo, o para, no sé, el agua, pueden pensar en 3 variables de estado. Presión, volumen, temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen que graficar eso, lo tendrían que graficar en el espacio, no en el plano. ¿Sí? Con P, B, T. Entonces, los diagramas de fase serían más útiles si fueran en el espacio. Pero como es difícil verlos en el espacio y interactuar con ellos en el espacio, ¿qué se hace? Se cortan, por ejemplo, una posibilidad es a una cierta temperatura y se ve solamente 2 de las variables, P y B. ¿Okay? Entonces, cuando ven eso, ustedes ven el diagrama de fase que conocen, pero sepan que eso lo podrían representar en 3 dimensiones. Acá pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Ustedes podrían trabajar con el diagrama de fase de este estilo, pero eligen llevarlo a 2 dimensiones porque es más fácil para analizar y sacar conclusiones. Lo mismo les va a pasar en un montón de otros aplicaciones químicas, matemáticas, y por eso está bueno que pueden relacionar ambos mundos, lo tridimensional y lo bidimensional. Bien, punto. Me dejo de hablar como viejo y en mi época. Y hoy vamos a trabajar con otra cosa, que es nuestro queridísimo GeoGebra. Bien, ahora GeoGebra no hace mucho optimizó bastante su calculadora gráfica 3D online. Bien, antes teníamos que bajarnos el programa, ahora se puede usar de manera online directamente. Entonces, lo que vamos a ver, así medio como por arriba, para explorar, o sea, esto no es exhaustivo, no es que vamos a ver todas, por supuesto, son algunas gráficas de algunos campos. Bien, y ir buscando relaciones. Ustedes ya conocen la gráfica de un campo, de hecho. El punto es dónde voy a escribir. A ver si puedo escribir acá. Puedo. ¿Y me sirve esto? Me sirve. Perfecto. Muy bien. Bueno, ustedes ya conocen las gráficas de un estilo de campo. Bien. Por ejemplo, si yo les doy, les digo 3x menos 2y z menos 4 igual 0. ¿Qué es eso? Bien, la ecuación de un plano, ¿no? Ustedes le llamaban ecuación general de un plano. Entonces ahí tenían todas las variables, las 3 variables cartesianas relacionadas. Ahora, eso, ¿yo lo podría pensar como un campo escalar? ¿Qué tendría que hacer para esa misma ecuación, pensarla, llevarla al mundo de los campos escalares? Bien, fíjense, acá, ¿cuáles son las variables dependientes e independientes? Si lo escribo de esta manera.
¿Cuál depende de cuál? Bien, esa es la respuesta que esperaba. Silencio. Ni idea, ¿no? O sea, están las tres, yo puedo fijar dos y la otra me queda ahí como dependiendo de esas dos, pero no me dice cuál fijar. No tengo una prioridad para decir, ah, estas dos son las que yo tengo que fijar para encontrar la otra. ¿De acuerdo? Entonces, si yo esto lo quiero pensar como campo, lo único que podría llegar a hacer es despejar una, por ejemplo. Voy a despejar Z, por costumbre. Puedo despejar cualquiera, ¿eh? Me queda menos 3x más 2y más 4. Si ya lo escribo así, ya me da una idea de que yo tengo que fijar x, y para obtener z. Al menos sería lo más fácil. ¿Y cómo hago para que eso quede lo más claro posible? O sea, que las independientes son x, y la dependiente es z. Escribirlo así. ¿De acuerdo? Si lo escribo así, ahí ya no tengo mucha duda. Me está diciendo que las dos independientes son x, y, que yo tengo que definir valores para esas dos, y que cuando lo haga y reemplazo voy a obtener como resultado otra, que va a ser una z, ¿bien? Que va a depender de esas dos. Se ve que las tres representaciones están diciendo lo mismo, o sea, no hay una diferencia entre cuáles son los x, y z que cumplen esas tres igualdades, son los mismos. La diferencia es simbólicamente lo que estoy queriendo mostrar. En la primera es la relación entre las tres variables. No me interesa si hay dependientes, independientes o qué. Mientras que en las otras, ahí sí ya fijo una jerarquía. X e Y las voy a pensar como independientes y Z como dependientes. Si yo veo lo que está escrito arriba, esto, ¿puedo fijar un dominio ahí? ¿Puedo hablar del dominio de ese plano? ¿Cuál sería el dominio de ese plano? ¿Por qué? ¿Dónde ves ahí el dominio? Bien, pero ¿sobre qué variables estás viendo el dominio? ¿Por qué? ¿Por qué acá veo el dominio en x, y? Acá x y z están en igualdad de jerarquía. Para mí el dominio ahí podría ser entre y y z, por ejemplo, y que x la pienso como la dependiente de esas dos. Sí, estamos de acuerdo. Pero a lo que voy el problema de acá, para fijar el dominio, es que el dominio es el conjunto, ¿bien? En el cual tiene sentido aplicar la ley. Acá no tengo ley. ¿Ok? Esta es una ecuación, es una relación entre las tres variables. Cuando tengo ley es acá. Esta es la relación funcional. ¿Por qué? Porque tengo elementos de un conjunto de partida, que van a ser estos elementos x, y, le aplico esta fórmula y obtengo, eso me lo transforma en un z. Recién acá tengo ley. Acá yo puedo definir cuál es mi conjunto de partida, que van a estar formado por puntos x, y, cuál es mi conjunto de llegada, que van a ser los zetas. Acá eso no lo tengo definido, entonces no puedo hablar de dominio. Esto no es una función, es una ecuación, y esto es una función. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes me pueden, de hecho, varios me están mirando con cara de, ¿no? O sea, sí, de hecho lo sacaste de ahí arriba. Sí, la diferencia es la escritura, es el lenguaje, o sea, es leer esto y saber que no les estamos queriendo decir lo mismo, más allá de que el elemento matemático sea el mismo. Que acá lo que le estamos queriendo es mostrar cómo se relacionan las tres variables, punto, y acá le estamos queriendo decir que esto es una función, que estas son las variables independientes que se van a transformar aplicando la ley en una z, y acá puedo aplicar un montón de conceptos que acá no. Dominio, imagen, gráfica, límite, derivadas, integrales, todos esos conceptos los puedo aplicar acá. Acá no. ¿De acuerdo? Ya que está. Hoy estoy filosófico, perdón. Bien, entonces, ustedes ya este campo lo conocen, ya lo estuvieron trabajando, solamente que no en esta forma, sino en esta. Pero lo estuvieron trabajando. ¿Qué gráfica voy a obtener ahí? Cuando grafique este campo. ¿Qué me va a aparecer en GeoGebra? ¿Qué superficie me va a aparecer en GeoGebra? ¿No sabemos? Vamos. Hagámoslo. Menos 3x más 2y más 4. Entonces, GeoGebra.
pongo f de x, y. Fíjense cómo escribimos. F de x, y. ¿Bien? No punto y coma, sino coma. Y le pongo el nombre para después poder referirme a esa función. ¿De acuerdo? Menos 3x más 2y más 4. Creo que era. ¿Qué apareció? Un plano. ¿De acuerdo? O sea, lo mismo de lo que partimos. Un plano. ¿Es una superficie? Sí, miren, no tiene espesor. ¿De acuerdo? Es como si fuera una hoja de papel, literalmente sin ningún tipo de torsión. Obviamente lo que va a tener también es una ubicación relativa, ¿no? Va a cortar en algún momento el eje X, en el eje Y, el eje Z, y eso dependiendo de cuáles sean esos valores, sean cuáles este valor que acompaña a X, este valor que acompaña a Y y este valor independiente, voy a ir cambiando la posición relativa del plano. ¿De acuerdo? Eso ya lo saben, ya lo hicieron un montón de veces, ya lo sufrieron. Bien, serían los coeficientes. Entonces, ¿qué podemos decir? Que siempre que tengamos una estructura de este estilo que se llama lineal, la gráfica que voy a obtener va a ser un plano. ¿De acuerdo? ¿Cuál es una estructura lineal? Ya lo vimos en ecuaciones diferenciales, acá vuelven a aparecer. Es número por variable más número por variable más número. ¿Bien? ¿Ven la relación con las E2 lineales? Que era función por la derivada, más función por la derivada, más función. Siempre era multiplicar y sumar. Acá lo mismo. Multiplico por un número y sumo. Entonces, vuelvo acá. En definitiva, cuando yo tengo un campo con estructura A por X más B por Y más C, ¿no? Con A, B, C reales. La gráfica va a ser un plano. Siempre. Bien. Entonces, eso sería como los campos con gráficas más simples. ¿Se ve la analogía también con matemática 1? O sea, si teníamos una función lineal, ¿cuál era la forma general de una función lineal? ¿Cómo la vieron? La ley genérica de las funciones lineales. Y igual a m por x más h. ¿Lo vieron así? Bien. M por x más h. Número por variable más número. ¿No? Acá es lo mismo. Número por variable más número. Solamente que como tengo dos variables independientes ahora, el término de número por variable va a aparecer dos veces. ¿Ok? Entonces es número por la primera de las variables más número por la segunda más h. Entonces, muchas veces a estos campos se les llaman campos lineales también. ¿Sí? Y la gráfica tiene sentido. El plano es como si fuera una recta en 3D. ¿Sí? Que no tiene ningún tipo de curvatura. Bien. Primer caso que vemos, porque ya es conocido. Vamos con otro. Ahora vamos a elevar las dos variables al cuadrado. ¿Ok? Y no voy a hacer mucho comentario. Vamos a hacerlo. Quiero que no lo vean. Vamos a hacer, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más u. ¿Bien? Entonces, fíjense, tengo las dos variables elevadas al cuadrado y le sumo un número. ¿Qué se imaginan ver ahí? ¿Qué creen que va a aparecer? ¿La circunferencia? Bien, puede ser, ¿no? O sea, la idea de las dos
variables elevadas al cuadrado, recuerda la ecuación de una circunferencia. O sea, algo que con una circunferencia ahí tiene que aparecer. Bien, ¿qué más? Si esto, cuando veíamos esto y aparecía algo parecido a una recta, si veo esto, ¿qué debería aparecer? ¿Mm? Parecería que acá alguna parábola en algún lugar tiene que aparecer, ¿no? También. Bien, ¿se imaginan la superficie? ¿Cómo se imaginan esa superficie? Me interesa. Quiero con los cerebros. Háganlo con la mano. Ok, como tipo un cono, como para ver parábolas. Ajá, como una parábola rotada. Ok, bien. ¿Los demás? ¿Alguien se imagina algo? ¿O ya? eh, una esferita. Ok, como una esfera de radio 1, ¿no? Ok. ¿Cuál es el...? Sería una semiesfera. ¿Por qué no puede ser una esfera? ¿Eh? Dos valores de z, ¿no? O sea, no puede ser una esfera entera porque si yo agarro un punto x y tendría dos zetas, ¿no? Pero sí una semiesfera. Eso podría pasar. Bueno, vamos a ver. Hmm. ¿Y eso qué es? Miren, el color es un poco intenso, ¿no? Pero si lo vemos así, medio como de costado, ¿qué aparece ahí? Una parábola, ¿no? Si lo veo me paro en el otro eje también. Ahora, si lo miro de arriba, en circunferencia, ¿no? Como todo lo que esperábamos ver está mezclado de una manera muy extraña, pero está. Ahora, fíjense, esto no sé si queda claro, pero ¿se ve que esto es una cáscara? O sea, que no está relleno. O sea, que es una superficie que toda esta parte está vacía. ¿No? De hecho, ahí vemos al eje Z, pobrecito, que quedó en el medio, pero está vacío. Es como si yo agarro un papel y lo doblo en esa forma. ¿Ok? Bueno, les presento a su primer paraboloide. Ese es el nombre de la gráfica. ¿De acuerdo? Así como el nombre de la gráfica para el campo que hicimos antes era plano, el nombre de esta gráfica es paraboloide. Sí. Tiene que ver con el dominio. Sí. ¿Cuál es el dominio de esto? Fíjense. Ahora ya tengo un campo, puedo ver su dominio. ¿Cuál es el dominio? Reales, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que este paraboloide se extiende hasta el infinito, ¿no? Yo acá lo veo cortado porque GeoGebra hace lo que puede, ¿no? Pero obviamente el paraboloide se extiende y cualquier punto que yo tome en el plano XY, por ejemplo el 5, 5, voy a subir y voy a encontrar un Z, solamente que va a ser tan alto el Z que ni siquiera lo veo, ¿de acuerdo? Ahora, sí, obviamente yo lo que veo es cierto comportamiento de circunferencias cuando mantengo una Z constante, ¿no? Cuando digo, bueno, a ver, voy a trabajar con, no sé qué número es ese, la verdad, pero te dicen, bueno, tengo acá el número 8, qué sé yo. Me fijo qué pasa cuando la altura es 8. Si yo agarro ese paraboloide y trabajo a altura 8 solamente, o sea, me pierdo todos los puntos para abajo y para arriba, ¿qué voy a encontrar a altura 8? Es como si yo lo corto a altura 8. ¿Qué voy a ver? Saco una feta. ¿Bien? ¿Qué va a quedar? ¿Qué forma va a tener esa feta? Una circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso, de hecho, es un análisis que era lo que iba a hacer en este momento. Cuando uno analiza en 3D, lo más sencillo, más allá que cuando uno lo puede ver es más fácil para imaginarse, pero lo más sencillo es empezar a cortarlo. ¿Bien? Es un poco cruel, puede ser, pero lo que hacemos con la circunferencia es cortarlos de diferentes maneras para poder analizarla como de una manera más sistemática. Por ejemplo, estos tipos de paraboloides, ¿por qué se llama paraboloide? ¿Bien? ¿O cuándo vamos a encontrar un paraboloide? Bueno, entonces, lo que podemos ir haciendo es cortándolo o viendo las intersecciones que tiene la gráfica
con los planos coordenados. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, con el plano XY, ¿qué forma tiene la intersección entre la gráfica y el plano XY? Pregunta de parcial. Yo interseco esa gráfica de ese campo con el plano XY. ¿Qué forma tiene esa intersección? ¿Ustedes qué responderían? No existe. Perfecto. Muy bien. 10. Entonces, no existe. No tiene forma. ¿De acuerdo? Bien. Si interseco con el plano XZ, ¿todos ven ahí cuál es el plano XZ? ¿No? Que sería como el que incluye el eje X e incluye el eje Z. ¿Sí? En nuestro sistema imaginario de la pared sería esa pared. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo corto, interseco, mejor dicho, saco una feta de esa superficie en el plano XZ? ¿Qué vería? Una pared, ¿no? Eso, de hecho, lo pueden hacer en GeoGebra. Así que aprendan a usarlo, que está buenísimo. ¿Cuál es el plano XZ? ¿Qué ley tiene? ¿Saben? Y igual 0. Muy bien. Bien, ahí lo tienen. Entonces, ya acá pueden verlo. ¿Sí? Sería esa como cuando cambia el color, mostraría la intersección. ¿Me siguieron? ¿Se acuerdan por qué igual 0 es la ecuación del plano XZ? Porque todos los puntos de ese plano pueden variar en X, pueden variar en Z, pero no varían en Y. La Y es justamente 0, no tiene ni Y positivas ni negativas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora si ustedes quieren ver con más detalle, pueden usar el comando interseca. Déjenme que me acuerde cómo se usa. Y creo que tienen que poner G,H. Ahí está, ¿no? Interseca y ponen el nombre de los dos elementos que quieren intersecar. Por ejemplo, el campo G, y acá fíjense que al plano le llamó H. Entonces ponen G,H. Y lo que les va a mostrar es todos los puntos de intersección. Lo bueno de esto es que lo pueden ocultar a los otros dos y solamente les quedan los puntitos de intersección. Entonces lo pueden estudiar mejor. Y fíjense que es una bellísima parábola. ¿De acuerdo? De hecho, los paraboloides tienen esa característica, que cuando yo los interseco con el plano XZ e YZ, aparecen parábolas. Profe, entonces, ¿cómo es el comando para poner la Interseca. graficadora? Ahora lo vamos a hacer otra vez. Es así, como está escrito acá, interseca, abrís paréntesis, y adentro del paréntesis los nombres de lo que querés intersecar, separado por comas. Por ejemplo, ahí sería interseca, abro paréntesis, G,H. Gracias. De nada. Bien. ¿Cómo harían ahora la intersección con el plano IZ? X igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Y cómo escribo el comando? Ya que está, practicamos. Díctenme. Interseca, paréntesis, G, no G de XY, G, el nombre del campo es G, coma, y después, ¿cómo le llamo al plano? S2, ¿no? Entonces pongo eso, S2. Enter. ¿De acuerdo? Y ahí tienen la intersección. Otra parábola. ¿De acuerdo? Típico de paraboloide. Miren las dos intersecciones. ¿Bien? Entonces, eso es lo que a ustedes les permite asegurar que esa gráfica es un paraboloide. Que las intersecciones con los planos XZ y Z son parábolas.
¿De acuerdo? Ahora, me faltarían las intersecciones con el plano XY, ya vimos que no hay, o con alguno paralelo al XY. ¿Sí? O sea, algo como levantar un poco el piso. Ahora, ¿vamos a obtener ahí parábolas cuando hagamos esas intersecciones? No, ¿qué vamos a obtener ahí? Circunferencias. Entonces, por eso, estos se llaman paraboloides circulares. ¿De acuerdo? La palabra paraboloide les indica que las intersecciones con los XZ y Z son parábolas. Y la idea de circular, que las intersecciones con el XY o paralelos al XY, ¿no?, son circunferencias. Bien, intentemos hacerlo, a ver. Busquemos una de esas circunferencias. ¿Qué plano uso? Díganme ustedes. ¿Sí? Ahora quiero un plano. Ya dijimos que el XY no hay intersección. Necesito alguno parecido al XY en donde sí haya intersección. ¿Cómo? No, pero yo quiero, el XZ va a ser como esta pared, ¿no? Yo quiero uno parecido al piso, pero donde haya intersección, o sea, tengo que elevar ese piso. ¿Cómo hago? ¿Cómo uso? ¿Qué ecuación uso, por ejemplo, para indicar algo así? Z igual a 1 o Z igual a algún valor constante. Bien, Z igual a una constante, ¿no? El XY sería Z igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? No podemos usar ese, tenemos que usar uno más alto. Entonces hacemos que la Z constante no sea 0, sino sea 2, 3, por ejemplo. Entonces puedo escribir, por ejemplo, Z igual a 4, creo que se va a ver bien. Ahí está, miren. ¿Se ve? Tiene la misma estructura que Z igual a 0, solamente que ahora elevado 4 unidades. ¿Cómo busco la intersección ahora? Interseca G y P. ¿De acuerdo? Porque le llamó P a ese planito. Y miren. Una hermosa circunferencia. Entonces, miren, acá tenemos todas las intersecciones. ¿Se ve? Este proceso era el que hacíamos en mi época de antaño, allá por el Digiri 2, para graficar los campos. Buscábamos todas las intersecciones, graficábamos esas curvas, ¿sí?, y después imaginábamos la superficie que obviamente fuera compatible con todas esas curvas. Fíjense que ya cuando tienen 3, ya más o menos a la vista se ve la formita, ¿no? No hace falta tener el campo para ver la forma de la gráfica. Pero esa es la forma tradicional en la que uno llegaba a las gráficas cuando no tenía este tipo de graficadores. Bien, les presento, más allá que todavía no le pusimos nombre, pero esas curvas de intersección, ¿se ven que son curvas ahora, que ya no son superficies? La superficie es esta, ¿no? Tiene área esa superficie. Pero esas 3 que tenemos ahí no son superficies, son curvas. ¿Qué puedo medirle a esa curva? No le puedo medir el área. Bien, no ocupa un área esa curva. ¿Qué le puedo medir? ¿Qué propiedad le podría medir? Para saber qué tan grande es. ¿Cómo se llama esa propiedad? Por ejemplo, quiero ver qué tan grande es esa circunferencia. ¿Qué me dirían de la circunferencia? Si yo mido esto. Sí, pero por ejemplo, en la parábola no sería el perímetro. Yo tendría que medir como esto. ¿Cómo se llama genéricamente medir algo unidimensional? Longitud. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿por qué digo esto? Porque usan mal habitualmente esos conceptos y es importante que los empiecen a usar bien.
Cuando yo hablo de longitud, lo que mido es algo unidimensional. Unidimensional no quiero decir que está en un sistema de una sola dimensión, ¿no? Sino que si yo me paro en un punto, tengo solamente una dirección de recorrido. Unidireccional, diría. Me parece una mejor palabra. Yo estoy en un punto de esa circunferencia y puedo ir a la izquierda o a la derecha, pero no más que eso. Tengo una sola dirección de movimiento. ¿De acuerdo? Cuando pasa eso, yo puedo medir longitudes. Ahora, si estoy en este caso y estoy parado en un punto de la superficie, yo acá tengo infinitas direcciones que se ubican en un mismo plano, ¿no? Yo puedo ir para allá, 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 en X y en Y, pero no puedo explorar Z, por ejemplo. Tengo dos posibles direcciones, en general, y las combinaciones de esas dos. Entonces, ¿ahí qué puedo medir? Área, ¿de acuerdo? Y ahora, si eso fuese un cuerpo, estuviese relleno y yo estuviera en un punto interior, podría moverme así, así o así, en las tres direcciones. Entonces, ahí lo que puedo medir es volumen. ¿Ok? Una cosa es cuántas direcciones posibles hay, otra es cuáles son las magnitudes que yo puedo medir a partir de ellas. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Nada, yo estaba haciendo otra cosa. Estaba presentándole las intersecciones. Entonces, cuando interseco las superficies con los planos coordenados o algunos paralelos a los planos coordenados, como acabamos de hacer, aparecen esas curvas. Esas curvas se llaman trazas. ¿De acuerdo? Ya las conocen. Ustedes aparecieron en algún momento las trazas. Bueno, acá vuelven a aparecer. Ustedes usaban las trazas solos para planos. No es un concepto que se aplica solo a planos, se aplica a cualquier superficie. Una traza es una intersección entre la gráfica de un campo, en este contexto, con un plano coordenado o un plano paralelo a un plano coordenado. ¿De acuerdo? Repito, para que lo entiendan. Después está escrito en la transparencia tranqui. Una traza es la intersección entre la gráfica de un campo con un plano coordenado, el XY, el XZ o el YZ, o algún plano paralelo a ellos. Bien, entonces, todas esas son trazas, por ejemplo. Bien. Entonces, los paraboloides circulares tienen una estructura de este estilo, algebraica. Cuando yo vea esa estructura en la ley, lo que voy a obtener es un paraboloide circular. ¿Qué característica ven ahí que es importante? Exacto, ¿de acuerdo? Algo importante es que los coeficientes que acompañan a x cuadrado y a y cuadrado, a los dos términos de las variables, son iguales. Si no fueran, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que perderíamos ahí si no fuera el mismo? La circunferencia. Bien, la parábola parecería seguir existiendo, porque el x cuadrado y el y cuadrado sigue estando. Lo que probablemente desaparezca ahí es la circunferencia. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, esos dos coeficientes son el mismo. B o puede ser otro, puede ser el mismo también, pero le damos libertad que sea el que quiera. Tenemos un paraboloide circular. ¿De acuerdo? Miren, vamos a plantear otro. Vamos a sacar este. Denme ustedes ahora, usando esa estructura, una ley de un paraboloide circular. Sí. Bueno. La ley de un paraboloide circular, pero que ahora para ustedes tenga las ramas hacia abajo, o sea, como que vaya hacia abajo.
¿Quién creen que va a cambiar ahí de signo? ¿A o B? A, bueno, díganme. ¿Qué A elegimos? Al azar, cualquiera que ustedes quieran. ¿-1? Bueno, entonces, A menos 1 por X cuadrado. Más A, o sea, menos 1, por Y cuadrado. ¿Y B? ¿Qué B le pongo? 3. Bueno. Ahí está. ¿Bien? Obtuvimos algo esperado. ¿Sí? ¿Es un paraboloide? ¿Cómo saben? ¿Cómo me lo justificarían? Aparece en un parcial. Esa gráfica. Justifiquen que es un paraboloide. ¿Qué tendrían que buscar ahí? ¿Cuáles? ¿Con qué planos? XZ y Z o alguno de sus paralelos, ¿no? Entonces sería como con esta pared o con la paralela, digamos, como que muevo la pared para acá, muevo esta pared para acá. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Y obtengo parábolas. De hecho, cuando lo hagan, eso va a pasar. ¿Es circular el paraboloide? Sí, lo podemos ver haciendo esto, ¿no? Miren, hermosas circunferencias. ¿Cómo lo justificarían analíticamente? ¿Qué buscarían ahí? ¿Intersecciones con quién? Con el plano XY, ¿de acuerdo? O algún paralelo. Y ahí me tendría que dar una circunferencia. Hermoso. Fíjense que ese coeficiente A lo que regula es si las ramas de esas parábolas trazas van hacia abajo, si van hacia arriba, si es negativo o positivo. Y el B, ¿qué regula? ¿Dónde veo ese 3 que le puse ahí? En el eje Z, en la intersección con el eje Z. Es como si fuera, entre comillas, ¿no? La ordenada al origen. Acá no existen ordenadas en el espacio. Le vamos a llamar la Z al origen. ¿No? Bien. Otra pregunta. ¿Qué pasaría ahora si esos dos coeficientes son distintos? Puede ser. Vamos a ver. Voy a usar x cuadrado. No quiero que lo vea. X cuadrado más 0,2, no, 0,3 y cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? ¿Esperamos que eso sea un paraboloide circular ya? ¿Con esa ley? No. ¿Por qué no? Coeficientes distintos para x cuadrado y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya no tengo un paraboloide circular, estamos de acuerdo. Ahora vamos a ver qué hay. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué nombre le pondrían? Miren, vamos a jugar con él. ¿Bien? Tiene una similitud poco perturbadora con una lengua. Pero no se llama lenguoide o algo así. Es un poco más aburrido su nombre. Todo oídos. Me gusta. Primero, ¿es un paraboloide? ¿Cómo saben? Bueno, ¿y qué? Eso. Lo que me justifica que sea un paraboloide son las trazas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si yo busco intersección con el plano YZ, parábola. Si busco intersección con el XZ, parábola, distinta. ¿Se ve? Que esta es más angosta y esta está más achanchada. ¿De acuerdo?
pero son ambas parábolas. Obviamente que una sea más cerrada y la otra más abierta tiene que ver con que este es 1 y este es 0,3. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que ese coeficiente que multiplicaba el término cuadrático hacía que las parábolas se hagan como más cerradas o más abiertas? Acá pasa lo mismo, solamente que para una de las variables o para la otra. Entonces, paraboloide es, ¿qué es lo que le cambia? Que si yo lo miro desde arriba, si busco las intersecciones con el plano XY o alguno de sus paralelos, ya no tengo circunferencias. Tengo esto, ¿cómo se llama eso? Elipse. ¿De acuerdo? No es un óvalo. ¿Qué diferencia hay entre una elipse y un óvalo? Yo sé que ustedes le dicen óvalo muchas veces. Y es terrible. Porque no se autoperciben óvalos, se autoperciben elipses. ¿Qué diferencia hay? Es la misma que entre circunferencia y círculo. Que también son dos términos que a veces usan mal. ¿Mm? Una circunferencia es una... ¿Cómo le llamamos? Genéricamente a esto matemático. Hoy estoy molesto con el lenguaje, perdón, pero acá este es un tema donde como el lenguaje que se utiliza a veces es bastante común o cotidiano, meten la pata mucho. Entonces, si yo tuviese que decir que la circunferencia es algo así, ¿cuál sería la palabra matemáticamente correcta para indicar esto? Una curva. ¿De acuerdo? Una circunferencia es una curva. ¿Sí? Obviamente, hay otras curvas que no son circunferencias, pero toda circunferencia es una curva. Acá la curva, esa que tenían ahí, ¿no? Tiene esta forma, se llama elipse. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un círculo? Si yo hago esto, no es un círculo, es una circunferencia. ¿Qué tengo que hacer para que se transforme en un círculo? Considerar no solo los puntos de la frontera, sino todos los puntos internos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un círculo. Un círculo no es una curva, es una figura plana, es una región plana. ¿De acuerdo? Y acá pasa lo mismo. Si yo a la elipse la relleno, básicamente, y tengo los puntos de la frontera y todos los internos, ahí tengo un óvalo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tengo acá son las intersecciones con el plano XY, son elipses. Entonces, esto se llama paraboloide elíptico. ¿De acuerdo? Se ve que la forma de construir el nombre es la misma. Paraboloide porque las intersecciones con los XZ y Z son parábolas. Elíptico porque las intersecciones con el XY son elipses. El otro eran circunferencias, por eso se llamaba paraboloide circular. No. O sea, tenés la ley igual a Z. ¿Ok? O sea, lo que vos estás viendo es, siempre va a ser Z, expresada como el campo, ¿no? Igual a, y lo que estás viendo es la relación que cumplen las variables independientes. ¿Cuál va a ser la estructura en este caso? Voy a borrar esto. En los libros la van a encontrar de esta manera. A por x cuadrado más b por y cuadrado más c, ¿no? Fíjense que acá ya desapareció la exigencia de que los coeficientes sean iguales, ¿no?
A, B y C son reales, pero una condición es que A por B sea positivo. ¿Qué significa que A por B sea positivo? ¿Cómo tienen que ser sí o sí A y B si su producto les da positivo? Tienen que tener el mismo signo, ¿de acuerdo? O los dos positivos o los dos negativos. Bien, lo más fácil para anotar es quizás eso. A y B tienen que tener el mismo signo, ¿de acuerdo? Pero simbólicamente en los libros lo van a encontrar así. Bien, entonces, por lo tanto, tenemos número por x cuadrado más número por y cuadrado más número. Los dos coeficientes tienen que ser del mismo signo, o los dos positivos o los dos negativos. Si son los dos positivos, ya ustedes imaginarán que las ramas de las parábolas van hacia arriba. Si son de signo negativo, van hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si tienen distintos signos? ¿Se imaginan cómo sería la superficie ahí? Eso significaría que si yo la cruzo, la veo con una de las trazas en el plano XY, me quedan uno de los coeficientes va a ser positivo, las parábolas van a tener rama hacia arriba. ¿De acuerdo? Pero si la veo a partir del otro eje, me van a quedar ramas hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo hago para que si de un lado me queda una parábola así y si lo miro perpendicularmente me queda una parábola con las ramas hacia abajo? ¿Se imaginan la superficie? ¿Cómo queda? ¿Queda una superficie o se destruye el universo? Miren, vamos a hacerlo. X cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Fíjense que le puso 1 y menos 1. Y apareció este coso. ¿Qué es eso? Se ve que si lo miro a través del eje Y, o sea, en el plano XZ, tengo la intersección es una con ramas hacia arriba. Ahora, si lo miro con respecto al eje, o en el plano YZ, tengo una parábola con ramas hacia abajo. Y en el medio, lo que puede, pobrecito. ¿No? Bien. Miren, ¿qué son las trazas con el plano XZ? Hipérbolas. Raro, ¿no? Bien. ¿Saben cómo se llama esa superficie? No la vamos a ver mucho, tranqui. Es una superficie que si alguien estudia matemática o ingeniería, se estudia mucho porque es la típica que se usa para hacer un montón de contraejemplos. ¿No? Es típico que, bueno, acá la derivada da cero, pero no tenés un máximo, ese tipo de cosas raras. Se usa mucho este tipo de gráfica. ¿Saben cuál es el nombre? Así como el otro se llama paraboloide. ¿Cómo le llamamos a esta? Silla de montar. ¿Por qué? Porque sí, porque los matemáticos son así. O sea, en el otro tenía todo una estructura de paraboloide circular, paraboloide elíptico, y a este se llama silla de montar. ¿Bien? También a veces aparece como paraboloide hiperbólico, lo cual tiene sentido, ¿no? Paraboloide porque las trazas son parábolas, como las trazas con el IZ son hipérbolas, paraboloide hiperbólico. Pero si lo ven, lo van a encontrar como silla de montar. ¿Bien? ¿Ven por qué se llama silla de montar? Yo sé que no tenemos mucha costumbre de andar en caballo en general, pero es como que parecería que sería cómodo sentarse ahí, ¿no? Pasar las piernas por un lado. Entonces, por eso se llama silla de montar. No creo que sea muy cómodo porque ahí tenemos una parábola, eso debe ser bastante molesto para el cuerpo, pero bueno. Bien. Entonces, eso pasa cuando A y B no tienen el mismo signo. Existen los campos, no hay problema, solamente que ya no tienen forma de paraboloide elíptico, sino esta forma de silla de montar. Bien. Después tenemos otra posibilidad.
Mire, es, como ejemplo, raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Si yo le sacase la raíz, me quedaría menos x cuadrado menos y cuadrado. Eso, sin la raíz. Ustedes ya saben qué gráfica tendría esa. A ver si se dan cuenta. Pero ya que está, repasamos. Esa misma ley sin la raíz, ¿qué gráfica obtendríamos? Paraboloide circular, con ramas hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué circular? Porque los dos coeficientes de la x cuadrado y la y cuadrado son el mismo, y negativo, ramas hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Dónde interseca al eje Y, el eje Z, perdón? ¿En qué valor? Sin la raíz. En 9. ¿De acuerdo? Bien. Le agregué esa raíz. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Esto. ¿Qué es eso? ¿Es un paraboloide? No. ¿Por qué no? ¿Cómo me justifican que eso no es un paraboloide? Por las trazas, por las intersecciones. ¿Qué son? No. Como círculos. Voy a tirar una silla. Una semicircunferencia, perfecto. Bien. O sea, ni siquiera es una circunferencia, porque no es la circunferencia completa, es la mitad de una circunferencia. ¿Ok? Entonces, esa raíz ya me saca la posibilidad de que sea un paraboloide. ¿Por qué? Porque me cambia las trazas con el XZ y el YZ. Ya no son parábolas, son semicircunferencias. Mientras que con el XY o los paralelos me dan circunferencias completas. ¿De acuerdo? ¿Cómo le llamo eso? Es fácil esta, no es rara como silla de montar. No, circunferencia es plano. Acá estamos. Bien, casi. O sea, si a esa la repitiésemos abajo, ¿qué tendríamos? Una esfera, ¿no? Pero más o menos, porque la esfera le pasa lo mismo que con el círculo y la circunferencia. Cuando decimos esfera, pensamos en un cuerpo relleno, sólido, macizo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo que tenemos es la superficie de afuera, la cáscara, le llamamos casquete. Palabra hermosa. Entonces, si tuviésemos una esfera vacía, solamente su superficie de afuera, sería un casquete esférico. Y entonces esto es un casquete semiesférico. ¿De acuerdo? No lo vamos a trabajar mucho, tranqui, pero ya que está, les muestro diferentes posibilidades. Y obviamente, si yo le cambio uno de los coeficientes y no los hago iguales, por ejemplo, acá le pongo un 2, me queda algo parecido, ¿bien? Pero ya tiene trazas elípticas y no circunferencias. Bien. Y de ahí en adelante, lo que quieran. ¿Sí? Estas son como las más tradicionales o las más como regulares. Pero obviamente, acá tienen para jugar. Y de hecho, como tarea, tienen para mañana que hoy jueguen media hora con esto. Que abran GeoGebra, que se pongan a graficar diferentes campos que a ustedes se les ocurra, que los vean, que los den vuelta, que lo intersequen, ¿bien? Que vean qué pasan cuando los intersecan con diferentes planos, ¿bien? Cuando se cansan de estudiar física, se ponen media hora a hacer eso. Por ejemplo, yo puedo empezar a incorporar otras funciones, por ejemplo, exponenciales. Que bueno, e elevado a la x más y. ¿No? Y tengo como una exponencial tridimensional.
¿sí? Que crece cuando crecen X y cuando crece Y. Acá, si ustedes buscan las trazas, van a encontrar que ambas trazas, con el plano XZ y con el plano XY, van a ser exponenciales. Háganlo, lo van a ver. ¿Sí? Les van a quedar dos exponenciales tradicionales. Y si hago trazas con el XZ, ¿qué veo? ¿Qué obtengo? Lineales. ¿Ok? Raro. Bien. Todo suyo. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora a uno de ellos le pongo un menos? Bueno, no mucho. Gira. ¿Bien? ¿Qué pasa si a uno de ellos lo elevo al cuadrado? Ahí sí cambió. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si a uno de ellos, si a los dos lo elevo al cuadrado? ¿Bien? Entonces, pueden empezar a jugar, van a encontrar como un montón de posibilidades. De hecho, les voy a mostrar una que van a usar mucho en estadística, que es cuando tienen x cuadrado y cuadrado en el exponente de una exponencial, pero ambas multiplicadas por números negativos. Y lo que obtienen es esto. Miren qué tierno, ¿no? Voy a multiplicar por 6, para que lo vean mejor. ¿Saben cómo se llama eso? ¿No lo vieron en la secundaria? Eso se llama campana de Gauss. ¿Bien? Y lo que les va a modelizar es la distribución de cosas aleatorias en la naturaleza, por ejemplo. Bueno, lo van a ver muchísimo el año que viene en estadística, se van a cansar de ver campanas de Gauss. Esa es la ecuación básica del campo que la representa. ¿Bien? Y nos podemos poner absolutamente salvajes con esto. O sea, podemos hacer el seno de x cuadrado menos y. Y les aparece la cosa más rara del mundo. ¿Bien? Pueden intersecarlo. Podemos hacer seno de x cuadrado menos coseno de y. Ahora, se ve que en todos estos casos, por más horrible que sea todo lo que estamos graficando, son superficies. Son todos. Acá no tengo espesor nunca, ¿eh? O sea, siempre para cada punto de x y le corresponde una única z. Lo que cambia es cómo se pliega esa superficie, así como van apareciendo los diferentes valores de z para los diferentes valores de x. Jueguen con esto, acostúmbrense al espacio. Les va a servir un montón para lo que viene. Porque después, a partir de acá, nosotros vamos a empezar a analizar un montón de cuestiones de estos campos. Si ya están acostumbrados a verlos desde ahora, mejor. Bien. Entonces, lo que tienen ahí son gráficas de campos. ¿Qué le vamos a pedir en una evaluación sobre esto? ¿Que grafiquen? No. ¿De acuerdo? No va a aparecer nunca que le digamos, grafiquen esta ley, hagan la gráfica. No. Sí. ¿Por qué? Porque les lleva tiempo, porque no es necesario, porque nunca en la vida van a tener que graficar a mano nada, si van a tener esto, ¿no? Entonces, inútil que se los pidamos. Ni siquiera les sirve mucho para entender el tema, como para hacerlo. Entonces, no es lo que le vamos a pedir. ¿Qué podemos pedirles? Decir, bueno, tienen estas tres gráficas, decidan cuál corresponde a la ley y que la justifiquen a partir de características de la ley. Entonces ahí quizás tienen que buscar trazas, tienen que buscar cuáles son las intersecciones con el XZ, con el XY, con el YZ para saber cuál es. Quizás justificarnos que, por ejemplo, si las parábolas tienen las ramas hacia abajo, que ustedes esperan que eso tenga un máximo y no un mínimo.
Sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, esto es lo que estuvimos viendo ahora, digamos, de cómo ver, cómo analizar los gráficos. Eso es lo que le vamos a pedir, no tanto que lo grafiquen de cero. No nos interesa eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, parte aburrida. Lo que acabamos de ver es la definición, vale, perdón. Lo que acabamos de ver son gráficas de campos escalares o gráficas de funciones de dos variables. Tiene una definición, es un conjunto asociado a un campo, así como el dominio, la imagen o el codominio, también un conjunto asociado es la gráfica. Entonces, sea f una función de dos variables con dominio D, llamamos conjunto gráfica de f o directamente gráfica de f al conjunto de todos los puntos P, X y Z, fíjense que son puntos en R3 ahora, que cumplen la siguiente condición. X, Y pertenece al dominio. O sea, las primeras dos coordenadas de los puntos tienen que pertenecer al dominio. Mientras que la Z es la imagen de la función aplicada en ese X. ¿De acuerdo? Y lo mismo escrito simbólicamente es esto. Gráfica de f son puntos X y Z pertenecientes a R3, tal que XY pertenezca al dominio y Z es la imagen de XY. Es lo mismo que dice arriba. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que cuando yo grafico la gráfica de una función, tengo esta superficie en el espacio. De la gráfica de una función, yo lo que puedo es leer, acercarme a el dominio y la imagen. Quiero hacer una aclaración importante acá porque esto es algo que habitualmente lo hacemos, pero no lo hacemos del todo bien. Si yo tengo la superficie de mi campo acá, el dominio lo voy a leer en el plano XY. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es lo que hacíamos antes. Yo lo tenía acá flotando en la superficie, lo miro desde arriba y lo veo en el plano XY. Esa región que yo veo en el plano XY, ¿es el dominio? Estos puntos que veo acá, ¿son el dominio de este campo? ¿Estaría bien graficar el dominio de este campo acá? Muy bien. Y esto es algo que es complejo de ver. Lo hacemos porque es útil, pero lo tenemos que ver bien. El dominio de un campo escalar son el conjunto de todos los puntos X, Y en donde tiene sentido aplicar la de Y. ¿Estamos de acuerdo? Pero estos puntos de acá no tienen coordenadas X, Y. ¿Cuántas coordenadas hay en estos puntos que están en esta región? 3. X, Y y 0. ¿Estamos de acuerdo? La tercera es 0 porque está sobre el plano XY. Pero fíjense que esos puntos tienen 3 coordenadas. Y del dominio de un campo escalar está compuesto por puntos que tienen 2 coordenadas, no 3. Ustedes me dicen, bueno, el 0 no importa. Bueno, sí, importa. Si existe es porque tengo 3 coordenadas, estoy en R3. Mientras que mi dominio, los puntos tienen 2 coordenadas, está en R2. Entonces, nosotros podemos usar estos gráficos para leer el dominio, pero si nos piden que grafiquemos el dominio, no lo podemos graficar acá, lo tenemos que graficar en un sistema de 2 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Con puntos XY y no con puntos XY 0. O sea, puedo usar el gráfico para ver el dominio, pero la gráfica del dominio se hace en un sistema bidimensional, no dimensional. ¿De acuerdo? Lo mismo con la imagen. Yo puedo ver la imagen de este campo como apretándolo todo contra el eje Z para ver cuáles son las imágenes que llega, pero si tengo que graficar la imagen, lo grafico en un eje Z, solo, con una sola coordenada, no con 3. ¿De acuerdo? Entonces, separemos con el hecho de poder usar el gráfico del campo para leer fácil el dominio y la imagen, de graficar el dominio y la imagen de manera correcta. Ahí tenemos que pensar bien qué sistema coordenado tengo que usar.
Bien. Y tienen ahí la definición que ya vimos hace un rato de traza. Una traza de una función de dos variables f o de un campo escalar f es la curva que se obtiene al intersectar la gráfica del campo con algún plano coordenado o algún plano paralelo a él. ¿Sí? Con cualquiera de los tres planos coordenados, xy, yz, xz, o algún plano paralelo a ellos. Entonces, quiero trabajar un poco con eso, con la idea de traza. Por ejemplo, tengo ese hermoso campo escalar, F. Ya con la estructura ustedes pueden predecir qué forma va a tener su gráfica. ¿Qué forma va a tener su gráfica? Fíjense, vuelvan para lo que escribimos atrás y díganme qué forma va a tener la gráfica de ese campo. Paraboloide circular. Paraboloide circular. ¿Bien? Con ramas hacia, las parábolas esas van a tener ramas hacia. Arriba o abajo. Claro. Y entonces, ¿va a tener un máximo o va a tener un mínimo? Un máximo, ¿no? Si tiene las ramas hacia abajo, va a tener un máximo. ¿En qué valor de z? En el punto 0, 0, z, 5. ¿De acuerdo? Sabemos un montón de cosas de esa gráfica. Ahora, yo les digo, justifíquenme que eso es un paraboloide circular. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es hallar las trazas, ¿no? Demostrar que las trazas son parábolas o circunferencias. ¿Cómo hallo analíticamente o cómo escribo analíticamente que las trazas son parábolas o circunferencias? Entonces, empecemos. ¿Con quién quieren que empecemos? ¿Plano XZ? Plano XZ. Entonces, lo que voy a buscar son las trazas de intersección entre ese campo y el plano XZ. ¿Cuál es la ecuación del plano XZ, dijimos? Y igual a 0. Entonces, todos los puntos que pertenecen al plano XZ tienen su y igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, todos los puntos que pertenecen a la gráfica de la función, ¿qué ecuación tienen que cumplir? Z igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si se cumple esa igualdad, ese punto pertenece a la gráfica de la función. Si no se cumple, no. ¿De acuerdo? Y yo lo que tengo que buscar es una intersección entre esas dos. ¿Cómo hacíamos para buscar intersecciones? Cuando nosotros geométricamente imaginábamos una intersección, analíticamente, ¿eso cómo se expresaba? ¿Lo charlaron en Matemática 1? Quizás no. ¿Cuál de esas ecuaciones que tengo ahí se tiene que cumplir? Si yo lo que busco son puntos de intersección. Ambas. ¿De acuerdo? Tiene que pasar que y sea 0 y al mismo tiempo que se cumpla la otra. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo que estoy buscando es una intersección entre el plano XZ, intersección, la gráfica del campo, lo que yo voy a plantear va a ser un sistema de las ecuaciones. ¿De acuerdo? O sea, intersección es una idea que viene de lo gráfico. Se chocan, se tocan, se juntan.
en lo algebraico se expresa como un sistema de ecuaciones entre las ecuaciones de todos esos elementos que se intersecan. Siempre, ¿eh? No solo en esto, en cualquier caso. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es resolver eso. ¿Sí? ¿Y cómo hago? Súper simple. Entonces, la traza con el XZ va a ser una curva que va a cumplir estas dos cosas al mismo tiempo. Fíjense, y vale 0. Entonces, esta expresión que yo tengo acá abajo la puedo simplificar. ¿Cómo me queda? Si yo sé que y siempre vale 0. Z igual a 5 menos x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Reemplazo y por 0, entonces me queda menos 0 al cuadrado, o sea, ese término se va. Pero yo acá tengo que aclarar que y vale 0. ¿Bien? ¿Por qué esto me sirve? Porque, ¿qué forma tiene esto? Acá lo que ven, en definitiva, es una curva que me relaciona z con x. ¿Qué forma tiene esa curva? Si es 5 menos x cuadrado. Parábola. Con ramas hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahí lo que acabo de demostrar, analíticamente, es que esa traza, que cuando yo interseco una con otra, la expresión que me queda tiene la estructura de una ecuación cuadrática, por lo tanto, lo que yo voy a ver gráficamente es una parábola, con las ramas hacia abajo. ¿De acuerdo? Se ve que yo acá eso no lo puedo ver porque tengo dos variables independientes. Como me desaparece una, acá sí puedo usar lo que yo ya sé desde matemática 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Esta es la justificación. Lo que no es la justificación es que ustedes me digan, como acá es menos 1 y menos 1, es un paraboloide circular. Eso no es justificación. Esa es una forma rápida de que ustedes sepan de antemano qué les tiene que dar. La justificación es esta. Es un paraboloide porque las trazas con los planos son parábolas. Y acá te lo muestro. ¿De acuerdo? ¿Se animan a hacer la otra con el IZ? Desapareció acá. ¿Sí? Todo suyo. Demuéstrenme que la otra traza con el plano IZ también es una parábola. Piensen qué ecuaciones tienen que plantear, cuáles tienen que intersecar, cómo queda eso algebraicamente y demuéstrenme eso.
Bien. ¿Sistema? ¿Qué plantearon? Bien. Una es la misma, la gráfica de la función, o sea, perdón, la ley de la función para representar a su gráfica, y la otra es x igual 0, ¿no? Entonces, la traza me queda z igual a 5 menos y cuadrado, x igual 0. ¿Bien? Por lo tanto, también eso lo puedo leer como una parábola con ramas hacia abajo. Ahora, cuestión, ¿por qué es importante? Fíjense que cuando yo escribo la traza, me aparece esto, y igual 0, x igual 0. ¿Por qué tengo que escribir eso? ¿Por qué no es suficiente que yo ponga esta parte de arriba solamente? Sí. Bien. ¿Y dónde graficarían esto? Yo les digo, grafiquen z igual a 5 menos x cuadrado. ¿De dónde lo harían? En un plano xz. ¿De acuerdo? En R2. Entonces, yo lo que tengo que decir es lo que decía el compañero, que acá yo no estoy trabajando en el plano xz, yo estoy trabajando en el espacio, en R3. Entonces, sí estoy viendo qué le pasa a la x y a la z solamente, pero siempre considerando la y constante. Hay otras y posibles. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma que yo tengo para decir, esta parábola no es una parábola en el plano, es una parábola en el espacio. Tengo tres variables ahí. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tienen que escribir las tres variables. Bien, y ahora, tengo que demostrar que ese es un paraboloide circular. Acá demostré que es un paraboloide. ¿Cómo demuestro que es circular? ¿Qué tengo que hacer? La traza de XY. Bien, interseco con XY. ¿De acuerdo? ¿Y qué tengo que obtener? Bien, la ecuación de una circunferencia. No. Si fuera una elipse sería un paraboloide elíptico. ¿De acuerdo? O sea, puede pasar, no en este caso. En este caso tiene que ser una circunferencia. Bien, borro esto. Les dejo lo de arriba para que vean el procedimiento. Y vamos a hacerlo. Entonces, plano XY. ¿Qué sistema planteo? 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Y después? ¿Qué otra ecuación? Z igual a 0. Recuerden que no hace falta que sea igual a 0. ¿De acuerdo? Puede ser cualquier paralelo. O sea, z igual a 0, z igual a 3, z igual a menos 4, el que ustedes quieran. Igual antes, ¿no? Yo planteé y igual a 0, pero podría plantear y igual a 4. Lo importante es que yo fije esa variable. Bien. Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Fíjense, me dice z es esto y z es 0. Entonces, eso significa que 0 es igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Se ve? Si z es esto y z es 0, entonces esto es 0. ¿De acuerdo? Vuelvo a escribir esta ecuación, ¿por qué? Porque si yo hago ese reemplazo, fíjense que acá en la de arriba z desaparece. Y yo necesito que estén las tres variables siempre. Entonces, esto es necesario. Ahora, bien. ¿Esto es suficiente para decirme que es circular? Y más o menos. ¿Qué tengo que hacer? Reacomodar esta ecuación para que quede evidente, que sea claro, que esta curva que yo acabo de encontrar es una circunferencia. ¿Cómo hago? Paso estos dos para allá, miren. X cuadrado más y cuadrado igual a 5. ¿Se ve? Entonces,
¿cómo interpreto esta ecuación? Si x cuadrado más y cuadrado igual a 5, ¿qué tengo ahí? Una circunferencia centrada en el origen con radio. No. Raíz de 5. ¿De acuerdo? Entonces, se ve que simplemente reacomodando esta ecuación, obtengo una compatible con una circunferencia. Ahí demuestro que esta traza es una circunferencia en el espacio. ¿De acuerdo? Bueno. Les dejo tarea. Pueden empezarlo acá si quieren. Si no, lo hacen para mañana, que lo vamos a charlar. Tengo este campo. Para integrar un poco lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Me interesa que todo lo que vayamos viendo sobre campos, como entiendo que trabajar en el espacio es complejo, lleva ahí un ratito de procesar, de interpretar, de decir, ah, acá obtuve este número, eso significa esto, si lo pienso gráficamente, por ejemplo. Intentemos siempre ir y volver de lo algebraico con lo gráfico, ¿no? De ir traduciendo esos dos lenguajes todo el tiempo. Entonces, ahí tienen la ley de un campo escalar, ¿sí? Logaritmo natural de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Primero, hallen y grafiquen su dominio y su imagen, ¿sí? Lo que veníamos haciendo la semana pasada. Fíjense si tiene restricciones algebraicas, escriban esos dos conjuntos en forma de conjunto y después grafíquenlo en el sistema adecuado. Después, demuestren, ¿sí?, que alguna de las trazas de ese campo son circunferencias. ¿Sí? Alguna. No le estoy diciendo ni todas, ni infinitas, ni nada. Que alguna es una circunferencia. Y que no es un paraboloide. Fíjense que lo que le está pidiendo ahí es que lo demuestren. ¿De acuerdo? O sea, analíticamente quiero una demostración clara de que eso es así. Y por otro lado, después, al final, después de hacer todo eso, recién ahí usen GeoGebra, grafíquenlo, ¿sí? Y verifiquen lo anterior. Intersequen, vean, giren, jueguen con él. Y fíjense, intenten leer en ese gráfico
lo que antes hicieron analíticamente. ¿De acuerdo? No debería llevarles mucho tiempo, parece largo, pero es bastante cortito. Mañana lo charlamos. Bien, hasta mañana. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una consulta de algo de E2?